Bienvenidos, seres de esta realidad, o tal vez de alguna otra. Antes de sumergirnos en los secretos de lo imposible, quiero que quede algo claro. Las imágenes que están por presenciar no me pertenecen, sino a aquellos que las han creado en los rincones más oscuros de la imaginación. Todo crédito es suyo, cada fragmento de visión, cada sombra de sus mentes. Lo único que me pertenece aquí es la historia, el entramado de palabras que teje este viaje sin destino. Así que prepárense, porque lo que estás a punto de ver no es más que un reflejo de infinitas realidades, un paso más allá de lo que llamamos verdad, donde el tiempo y el espacio se disuelven en el caos. Y ahora, sin más preámbulos, demos inicio al relato. Pero recuerda, no todo lo que ves es lo que parece, y lo que parece, quizás nunca haya sido real. Vamos más allá de lo conocido, continuemos con la historia. Capítulo 7. El juego de la caza. Disk se retorcía en su escondite, temblando, su respiración acelerada y descontrolada. El edificio semidestruido donde se encontraba no ofrecía ningún refugio real. El suelo vibraba bajo él con cada explosión cercana, y el aire olía a ozono y destrucción. Todo alrededor parecía una trampa a punto de cerrarse. Esto no puede estar pasando, se susurró una y otra vez, intentando convencerse de que lo que había presenciado no era real. Emily, la pequeña Serafín, no podía haber hecho lo que acababa de ver. No la Emily que conocía de los fanfics o en la serie de Azbin Hotel, la dulce y pura criatura que muchos emparejaban con Alastor o que conocían por la serie de Azbin Hotel. Eso no era ella. Tiene que ser obra de Bill, se dijo, tratando de aferrarse a alguna lógica en medio del caos. Emily no haría eso, pero la realidad era demasiado cruel. Él lo había visto. El humano, el recién llegado, fue asesinado sin piedad. Y Bill, esa figura siempre tan indomable, había sido derrotada, absorbida sin más. Y no tenía sentido. ¿Cómo es que Bill perdió tan fácil? Disk continuaba murmurando, sintiéndose cada vez más desorientado. ¿No era el verdadero Bill? ¿Era solo un clon? ¿Qué pasa si también fuera el mío? También, no lo creo o será posible, no lo sé realmente. El pensamiento lo inquietaba más. Si ese no era el verdadero Bill, entonces ¿qué estaba pasando aquí? ¿Qué clase de juego retorcido era este? Y, peor aún, ¿qué significaba ese poder del caos del que había hablado Bill? Las preguntas rebotaban en su cabeza sin respuesta, aumentando la desesperación. Emily, o lo que quedaba de ella, había absorbido un poder que claramente la transformó en algo mucho más peligroso. ¿Y qué había dicho Bill? ¿Un humano trató de consolarla? ¿Quién era ese humano? ¿Había más como él? Era como un eco en su mente que no lograba acallar. Cada palabra de Bill ahora tenía un peso distinto. ¿Cuántos habían pasado por esto antes? Disk trataba de hacer sentido de todo mientras sentía el edificio temblar, los estruendos cada vez más cercanos. Explosiones y zumbidos de energía rodeaban el lugar. Las paredes crujían y pequeñas partículas de escombros caían desde el techo. Sabía que Emily estaba cerca, lanzando ráfagas de energía a su alrededor, como si estuviera disfrutando del juego de cazarlo. Sabía que estaba ahí. Sabía que lo tenía acorralado. Tengo que moverme, susurró Disk, aunque su cuerpo se negaba a responder. Los sonidos a su alrededor eran ensordecedores. Emily lanzaba ataques precisos, pero no lo suficientemente poderosos como para derribar el edificio. Estaba jugando con él, atormentándolo antes de atraparlo. Desde lo alto de otro edificio cercano, Emily se sentaba tranquilamente, observando. Sus 6 alas negras se movían suavemente con la energía a su alrededor, mientras una sonrisa fría y perturbadora se dibujaba en su rostro. Nunca me aburro de esto, murmuró, su voz cortante como un cuchillo, resonando en el aire vacío. Siempre lo mismo. Los pobres intentan esconderse, creen que pueden escapar, pero, al final, todos terminan igual. Lanzó otra bola de energía hacia el edificio de Disk, explotando contra una de las paredes. Es tan divertido, ¿no te parece? Sonrió, aunque nadie más podía escucharla, solo su presa. Para ella, esto no era más que un juego. Sabía exactamente dónde estaba Disk. Podía sentir su miedo, su desesperación. Y le gustaba. Era la clase de presa que disfrutaba atormentar antes de aplastarla. Disk, en su escondite, sentía que el pánico lo estaba consumiendo. Sabía que no tenía mucho tiempo antes de que Emily decidiera dejar de jugar. ¿Qué hago ahora? Pensó desesperado. Solo quiero despertar, solo quiero volver a casa, susurró, aunque ni siquiera sabía qué era casa en ese momento.
Lo que más le aterraba era que, al intentar recordar su vida anterior, los recuerdos eran borrosos, fragmentados. ¿Tenía una familia? No lo sabía con certeza. Recordaba momentos, pero estaban mezclados, confusos, como si no encajaran. Era como si parte de su pasado hubiera sido arrancado, reemplazado por otros fragmentos. ¿Por qué no podía recordar bien? ¿Y por qué estaba aquí? ¡Bum! Otra explosión sacudió el edificio, y Disk se puso de pie de un salto, sabiendo que no podía quedarse más tiempo ahí. Si Emily estaba buscando acabar con él, tenía que moverse. Pero cada rincón, cada grieta en las paredes le decía lo mismo. No hay salida. Esto es una maldita pesadilla, masculló, temblando. Aferrado a la poca valentía que le quedaba, Disk comenzó a moverse. Salió del escondite y se dirigió hacia una de las escaleras que conducía a las profundidades del edificio, esperando encontrar otra salida, o al menos un lugar mejor donde ocultarse. Sabía que Emily lo seguía desde las alturas, disfrutando de su miedo. Vamos, pequeño, la voz de Emily resonó desde lo alto, como si pudiera escuchar sus pensamientos. Sé que estás ahí. Y si sigues corriendo, solo me divertirás más. Rió suavemente, su risa impregnada de una crueldad escalofriante. Disk se detuvo en seco, su corazón martillando en su pecho. Ella lo sabía. Sabía exactamente dónde estaba. Era como si no importara lo que hiciera. Ella siempre estaba un paso por delante. Mientras descendía por las escaleras, las explosiones seguían retumbando alrededor del edificio. Las vibraciones hacían que los escombros cayeran del techo, aumentando su sensación de claustrofobia. Disk se detuvo en un pasillo oscuro, apenas iluminado por las chispas de las explosiones que resonaban afuera. Esto no puede seguir así, murmuró, temblando. No puedo seguir huyendo. Intentó pensar, pero su mente estaba nublada por el pánico. La verdad es que no sabía qué hacer. Quería respuestas. ¿Por qué él? ¿Por qué estaba atrapado en esta pesadilla? ¿Qué significaba todo esto? Vamos, Bill, murmuró para sí mismo, sin ninguna esperanza real. ¿Por qué no me ayudas? ¿No se supone que eres mi guía? Haz algo. Pero no había respuesta. Bill ya no estaba allí. Y eso solo aumentaba su miedo. Si Bill había sido destruido, ¿qué posibilidad tenía él? Disk se deslizó por el pasillo hasta llegar a una puerta rota que conducía a otra sala. Se agachó detrás de lo que quedaba de una pared semiderruida, tratando de calmarse, pero sabía que no duraría mucho más. Emily estaba jugando con él, y pronto se cansaría. ¿Qué se supone que debo hacer? Se preguntó desesperado. Y entonces, una idea lo golpeó como un rayo. Información. Si quería sobrevivir, necesitaba saber más. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Emily había cambiado tanto? Y más importante, ¿quién era ese humano del que hablaba Bill? Si había otros como él, tal vez, solo tal vez, había una manera de salir de esto. Disk respiró hondo, ignorando los zumbidos de energía y las explosiones cercanas. Tengo que encontrar respuestas, se dijo a sí mismo. Si no lo hago, estoy muerto. Mientras se preparaba para moverse, Emily continuaba lanzando sus ataques desde lo alto, disfrutando de cada segundo. No hay prisa, susurró ella, sonriendo mientras miraba el edificio donde Disk se escondía. No eres el único, pero sí el más entretenido hasta ahora. Su risa resonó en la ciudad vacía, cargada de una oscuridad fría y cruel. Capítulo 8. La caza del serafín. Disk corrió desesperadamente entre los escombros, su corazón retumbando en su pecho como si fuera a explotar. Cada paso resonaba entre los restos de la ciudad infernal en ruinas, y las paredes tambaleantes parecían estar a punto de desmoronarse. Podía escuchar las explosiones y los zumbidos de energía detrás de él, cada uno más cerca que el anterior. Emily lo estaba acorralando, y por mucho que intentara moverse rápido, la sensación de que estaba siendo cazado lo aplastaba. Emily se movía con una tranquilidad inquietante, lanzando pequeñas explosiones de energía a su alrededor. Sus 6 alas negras flotaban detrás de ella como sombras vivientes, y mientras avanzaba lentamente desde las alturas, podía ver a Disk corriendo sin rumbo, desesperado por encontrar un escondite. Una sonrisa torcida cruzó sus labios. Ah, siempre corren, murmuró para sí misma, su tono juguetón, casi alegre. Como si eso fuera a hacer alguna diferencia. Es divertido, ¿no? Rió suavemente, disfrutando de la caza como una leona acechando a su presa. Pero, tarde o temprano, se cansan. Siempre se cansan.
Lanzó una pequeña esfera de energía hacia uno de los edificios que Disk acababa de pasar, y el impacto levantó una nube de escombros, casi cubriendo su huida. Disk sintió como la onda de choque lo empujaba hacia adelante, tropezando, pero no podía detenerse. No ahora. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Murmuraba para sí mismo entre jadeos, su mente nublada por el terror y la fatiga. El sudor le empapaba la frente, y cada vez sentía más cerca el agotamiento. Estaba en un callejón sin salida, o al menos así se sentía. La ciudad destruida no ofrecía ningún refugio real, y Emily se movía con una precisión casi divina, sabiendo exactamente dónde lanzar sus ataques. Mientras corría, los pensamientos se agolpaban en su mente, caóticos y frenéticos. Esto no puede estar pasando. Emily no puede ser así. No es la Emily que conocía. Pero cada vez que trataba de racionalizar la situación, una explosión más le recordaba lo real que era todo. Bill había mencionado algo sobre su poder del caos y su corrupción, pero Disk aún no comprendía el alcance de lo que estaba enfrentando. Vamos, pequeño, la voz de Emily resonó desde lo alto, como un eco distorsionado entre los edificios derruidos. ¿De verdad crees que puedes esconderte? Dijo con un tono travieso, casi burlón. Vamos. Haz que esto sea interesante, al menos. Pero entonces, su voz cambió, volviéndose más baja, más fría, como si un interruptor se hubiera accionado dentro de ella. Si no, acabaré contigo ahora mismo, y todo terminará aquí. No será la primera vez. El tono era ahora cortante, sin rastro del humor anterior. Disk se estremeció al escuchar ese cambio repentino. Era como si dentro de ella habitaran dos personas distintas. Una que disfrutaba del caos con humor oscuro y picante, y otra que solo quería acabar con todo de la manera más fría y brutal posible. Ambas caras eran igualmente aterradoras. Tengo que perderla de vista, Disk trataba de pensar mientras corría entre las casas destruidas, sus piernas temblando por el cansancio. No podía mantener este ritmo por mucho más tiempo. Cada vez que doblaba una esquina, sentía que el próximo ataque lo alcanzaría, y lo peor era que no tenía idea de hacia dónde correr. Todo era escombros, polvo, y desesperación. Tropezó al intentar cruzar los restos de lo que alguna vez fue un edificio. El polvo le llenaba los pulmones mientras jadeaba, intentando recuperar el aliento. ¿Por qué me está cazando así? Se preguntó mientras se escondía detrás de lo que quedaba de una pared. ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué está disfrutando tanto con esto? Disk miró hacia los cielos. Las alas de Emily apenas eran visibles ahora, pero sabía que ella estaba allí, observándolo, disfrutando del espectáculo. Desde lo alto, Emily rió suavemente mientras seguía lanzando pequeños ataques hacia los edificios cercanos, con una precisión quirúrgica, sin destruirlos del todo. ¿Dónde estás, pequeño ratón? Dijo con voz juguetona, estirando sus alas como si fuera a descender en cualquier momento. No soy tan mala como crees, solo quiero jugar un poco. Pero luego su voz cambió de nuevo, volviéndose más seria, casi sin emoción. O tal vez solo quiero terminar contigo de una vez. No eres diferente a los demás. Disk tragó saliva. Sabía que no tenía mucho tiempo. Estaba perdiendo energías rápidamente, y ella parecía tener todo el control. Piensa, se dijo a sí mismo, su mente trabajando frenéticamente. Tenía que encontrar alguna forma de escapar, de ocultarse mejor. De repente, una idea surgió en su mente. Los sótanos. Algunos de los edificios destruidos a su alrededor parecían haber tenido sótanos, o al menos restos de estructuras subterráneas. Si podía esconderse en uno de esos, tal vez, solo tal vez, Emily perdería su rastro por un tiempo. Disk se puso en pie, tratando de ignorar el temblor en sus piernas y la sensación de que cada respiración era un esfuerzo monumental. Miró a su alrededor, buscando algún indicio de una entrada subterránea entre los escombros. No podía quedarse en ese callejón. Si solo puedo ganar tiempo, se dijo mientras avanzaba en silencio, manteniéndose agachado. Emily, mientras tanto, flotaba sobre la ciudad como una sombra omnipresente. Sus ojos brillaban con una luz fría, y su expresión cambiaba entre la diversión cruel y una seriedad escalofriante. De verdad, nunca entiendo por qué intentan tanto, murmuró para sí misma, lanzando una pequeña esfera de energía hacia un edificio que colapsó con el impacto. Siempre terminan igual. Rió suavemente, luego su voz se volvió más baja y peligrosa.
Aunque a veces, jugar demasiado solo me cansa, Disk sintió el edificio temblar a su alrededor y supo que Emily estaba cerca, acechando, esperando el momento perfecto para acabar con él. No tenía mucho tiempo. Corrió hacia un edificio medio derrumbado que parecía haber tenido un sótano. Los escombros dificultaban el paso, pero con manos temblorosas logró apartar suficiente escombro como para encontrar una entrada. Se deslizó por el pequeño agujero, cayendo en la oscuridad. El aire en el sótano era pesado, lleno de polvo y humedad. Disk se encogió entre los restos, tratando de regular su respiración mientras las explosiones resonaban afuera. Emily seguía atacando los alrededores, pero parecía estar tomando su tiempo, como si disfrutara alargar el sufrimiento. Por favor, susurró, cerrando los ojos por un momento, rogando que no lo encontrara. Afuera, Emily continuaba hablando en voz alta, como si estuviera conversando con él aunque no la pudiera oír. Siempre piensan que esconderse va a salvarlos. Su tono ahora era burlón y cargado de humor oscuro. ¿Dónde está la diversión en eso? La risa de Emily resonaba en el aire, mientras Disk temblaba en la oscuridad, sabiendo que esto no era más que el inicio de su pesadilla.